Juliana Herrera Ariza y les voy a explicar el ciclo del azufre. Bueno, el ciclo del azufre comienza con liberación a la atmósfera o liberación del azufre en el aire por volcanes y combustibles. Bueno, como ya lo dije, el ciclo comienza con la liberación de dióxido de azufre o CO2 que lo encontramos por aquí. Bueno, ese se libera en el aire. Esto ocurre por unos factores que ya nos dieron como una pista, tanto en la imagen como por aquí abajito, que es en los volcanes y los combustibles. Bueno, en los volcanes porque estos emiten gases con azufre cuando hacen erupción o en actividad humana como la quema de combustibles fósiles, carbono, petróleo y gas. En la atmósfera, el CO2 reacciona con el oxígeno y el agua formando sulfatos CO4 que están por aquí abajitos, que pueden caer con la lluvia, o sea, como que se mezclan y esto forma la gran conocida lluvia ácida. El segundo es la absorción por las plantas, que lo encontramos por aquí, o caída y absorción del azufre en forma de sulfato por las plantas. Bueno, el azufre en forma de sulfato, o sea, como está acá abajito, llega al suelo disuelto en el agua en la lluvia y las plantas absorben esos sulfatos a través de sus raíces y lo usan para formar proteínas, aminoácidos esenciales para su crecimiento. O sea, que ellas, pues por aquí las absorben. El tercero, consumo por animales o paso a los animales al alimentarse. Esto, los animales obtienen el azufre al comer las plantas o otros animales que ya hayan comido plantas, por ende tengan el azufre pues en su cuerpo. Entonces los animales ya los contienen y se los comen y así el azufre pasa a formar parte de su cuerpo y se les une a las uñas, el pelaje, a las plumas, a sus extremidades y así. El cuarto, la descomposición y liberación al suelo o descomposición y retorno al suelo y atmósfera. Cuando los animales y las plantas mueren, como vemos acá abajito, los microorganismos descomponedores transforman los compuestos orgánicos con azufre en sulfatos CO4 o sulfuro, como está acá abajito, los convierten en eso y parte del azufre se almacena en el suelo, como podemos ver aquí, o en rocas. Y con el tiempo pueden formar combustibles fósiles o al descomponerse o ser quemados, estos compuestos vuelven a liberar CO2, por ende vuelven a ser así como están por acá arribita, reiniciando el ciclo. Y pues como es un ciclo, es cíclico y hay un inicio y vuelve al inicio. Y así es, bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado el ciclo del azufre. Buenas tardes, hoy les voy a explicar de forma sencilla el ciclo del carbono. Bueno, este es un proceso natural muy importante que permite el equilibrio de la Tierra. El carbono está presente en todo lo que nos rodea, en el aire, en el suelo, en los seres vivos y hasta en los océanos. Pero ¿cómo se mueve de un lugar a otro? Veámoslo paso a paso con esta imagen. Primero, las plantas juegan un papel fundamental. Ellas fijan el carbono en el aire, que se encuentra de forma de dióxido de carbono, CO2, a través del proceso de la fotosíntesis. Con este gas, las plantas fabrican su propio alimento y hasta liberan oxígeno, lo cual también beneficia a los animales y a nosotros, los humanos. En el segundo paso, los animales y las plantas devuelven el carbono a la atmósfera. Esto ocurre cuando respiran, cuando mueren o cuando los desechos orgánicos se descomponen. En este momento, el carbono que está en sus cuerpos se transforma en CO2 y vuelve al aire. Luego, parte del carbono no regresa directamente al ambiente. En el tercer paso, ese carbono se acumula en el suelo y se sedimenta durante millones de años. Con el tiempo da origen a los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural o el carbón. En el cuarto paso, el carbono también puede liberarse por el metamorfismo, es decir, procesos naturales de la Tierra, como por ejemplo erupciones volcánicas. Cuando un volcán entra en actividad,
lanza gases que contienen dióxido de carbono a la atmósfera, completando otra parte del ciclo. Finalizando y ya en el último paso, las actividades humanas también tienen un papel fundamental en el ciclo. Cuando utilizamos combustibles fósiles, como el conducir autos, generar electricidad en las industrias, se liberan grandes cantidades de dióxido de carbono, o sea, CO2. Estos gases aumentan al efecto invernadero y contribuyen al cambio climático. Muchas gracias. Hoy les voy a hablar sobre el ciclo del agua o el ciclo hidrológico. Es un proceso en el cual el agua circula por todo el planeta. Es muy importante porque transporta nutrientes y mantiene la humedad necesaria para la vida. Tiene varias etapas. Evaporación. El sol calienta el agua de los ríos, mares o lagos y se convierte en vapor. Condensación. El vapor sube, se enfría y forma nubes. Precipitación. El agua al caer de forma de lluvia o granizo. Infiltración. Parte del agua que filtra en la tierra y se convierte en agua subterránea. Escorrente. El reto que corre por la superficie y vuelve a los ríos o lagos o océanos. En resumen, el ciclo del agua es esencial para mantener la vida en la tierra porque permite que el agua se renueve constantemente. Hola, buenas tardes. Hoy les voy a explicar un proceso fundamental para la vida en la Tierra, que es el ciclo del oxígeno. Gracias a este ciclo, los seres vivos podemos respirar, las plantas pueden crecer y el planeta se mantiene equilibrado. Aunque no lo notemos, el oxígeno está constantemente en movimiento y transformándose entre la atmósfera, los seres vivos y el agua y el suelo. Veamos cómo sucede paso a paso. Bueno, como primera instancia tenemos la fotosíntesis. Las plantas, las algas y algunas bacterias capturan el dióxido de carbono, CO2, del aire y de la energía para producir su propio alimento. La energía viene desde el sol. Durante este proceso liberan oxígeno, O2, que pasa a la atmósfera. Ese oxígeno es el mismo que respiramos los seres humanos y los animales, así que las plantas son las grandes proveedoras de oxígeno del planeta. En el segundo paso ocurre la respiración. Los animales, las plantas y las personas tomamos oxígeno del aire y lo usamos dentro de nuestras células para obtener energía a partir de los alimentos. Durante este proceso liberamos dióxido de carbono, CO2, y luego vuelven las plantas aprovechándolo. De esta forma, la fotosíntesis y la respiración se complementan, formando un ciclo continuo. En el tercer paso podemos mirar que se presentan los procesos atmosféricos. Aquí, el oxígeno también participa en reacciones naturales dentro de la atmósfera. Por ejemplo, cuando la luz solar actúa sobre el vapor del agua, H2O, se produce un fenómeno llamado fotólisis, donde la molécula del agua se separa en hidrógeno y oxígeno. Parte de este oxígeno vuelve a la atmósfera y otra parte contribuye a formar el ozono, O3, que protege la Tierra de los rayos ultravioletas del Sol. En el cuarto paso encontramos la oxidación. El oxígeno reacciona con diferentes elementos de la Tierra, como el carbono o el azufre, formando carbonatos y sulfatos. Estos compuestos quedan almacenados en el suelo o en las rocas, y aunque el oxígeno ya no está en forma gaseosa, sigue siendo parte del ciclo natural. Finalmente, llega la descomposición. Cuando los seres vivos mueren, los microorganismos y bacterias descomponen su materia orgánica. Durante este proceso usan oxígeno y liberan dióxido de carbono, CO2, y nuevamente al aire, cerrando así el ciclo del oxígeno. En conclusión, el ciclo del oxígeno tiene 5 etapas principales: fotosíntesis, respiración, procesos atmosféricos, oxidación y descomposición. Es un ciclo continuo que permite mantener la vida en el planeta. Gracias a él podemos respirar, los ecosistemas se equilibran y la atmósfera se renueva constantemente. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Silva, del grado 11, y hoy quiero contarles acerca de un ciclo muy importante que fue el ciclo del fósforo.
A diferencia de otros elementos como el carbono o el nitrógeno, el fósforo no circula por la atmósfera, sino que su recorrido ocurre principalmente entre el suelo, el agua y los seres vivos. Comienza con la meteorización, que es cuando las lluvias, el viento o el cambio de temperatura desgastan las rocas que contienen fósforo. Al romperse, liberan compuestos de fosfato que pasan al suelo y al agua. Las plantas absorben esos fosfatos a través de sus raíces y de esa manera el fósforo entra en la cadena alimenticia. Este elemento es esencial para la vida porque forma parte del ADN de los huesos y de la energía que usan las células. Cuando los animales comen estas plantas, el fósforo pasa a sus cuerpos. Más tarde, cuando los animales y plantas mueren o eliminan desechos, ese fósforo vuelve al suelo gracias a la descomposición y mineralización. Los descomponedores, como bacterias y hongos, transforman los restos orgánicos en fosfatos inorgánicos que pueden ser reutilizados por las plantas, cerrando así una parte del ciclo. El fósforo se transporta hasta los ríos y mares, donde ocurre la sedimentación. Con el paso del tiempo, esos sedimentos se endurecen y forman nuevas rocas ricas en fósforo. Finalmente, mediante la subducción, cuando las placas terrestres se mueven, esas rocas pueden volver al interior de la Tierra y tras millones de años salir nuevamente a la superficie por medio de la actividad volcánica.